Continuamos con el estudio de nuestra lección del trimestre, la verdad presente en Deuteronomio. Una de las cosas fascinantes de la Biblia, especialmente del Antiguo Testamento, es la frecuencia con la que se refiere o se cita a sí misma. Es decir, los escritores posteriores del Antiguo Testamento aluden a los anteriores usándolos a ellos y a sus escritos para decir algo importante. El Salmo 81, por ejemplo, retrocede al libro del Éxodo y casi cita textualmente el preámbulo de los 10 mandamientos, ya que el salmista escribió: Yo soy Jehová tu Dios, que te hice subir de la tierra de Egipto. Salmo 81:10. En todo el Antiguo Testamento se hace referencia al Génesis, especialmente a la historia de la creación. Podemos encontrarlo en Jeremías 4:23, donde se cita Génesis 1:2. Y sí, muchas veces los escritores posteriores del Antiguo Testamento, como los profetas, aludieron al libro de Deuteronomio, que desempeñó un papel primordial en la vida del pacto de Israel, de aquel Israel primitivo. En nuestro estudio de esta semana nos vamos a centrar en cómo los escritores posteriores del Antiguo Testamento utilizaron el libro, qué partes de Deuteronomio usaron y qué cuestiones plantearon que aún tienen relevancia para nosotros en la actualidad. Deuteronomio en el Antiguo Testamento es nuestra lección de esta semana. Buen día. Con la bendición de Dios, iniciamos nuestro estudio de la lección 11 de nuestra lección del trimestre, la verdad presente en Deuteronomio. Vamos a memorizar en estos días Deuteronomio 10:15. Solamente de tus padres se agradó Jehová para amarlos y escogió su descendencia después de ellos y a vosotros de entre todos los pueblos como en este día. Día a día vamos a ver cómo es que las condiciones, las bendiciones y las maldiciones que se registran en Deuteronomio se cumplieron al pie de la letra, según cuál fue la respuesta del pueblo para con Dios. El cumplimiento de las profecías de Deuteronomio, por ejemplo, el exilio de los judíos a Babilonia y su posterior restauración, debe darnos a nosotros la total seguridad de que la palabra de Dios para nuestros tiempos se va a cumplir tal cual. La Biblia dice que Cristo va a venir por segunda vez, pues Cristo va a venir por segunda vez. Moisés fue el primero en dejar por escrito la palabra de Dios. A los escritores se les exige que citen sus fuentes. La fuente de Moisés fue Dios. Y por eso él escribe siempre: y dice el Señor, y el Señor dijo, palabra de Jehová, palabra de Dios. Así Deuteronomio se encuentra entre los libros más antiguos de la Biblia. Pero posteriormente los escritores del Antiguo Testamento ya citan a los escritos de Moisés y en especial a Deuteronomio como su fuente, como la fuente con la cual ellos presentan sus mensajes. Así está dicho y así está escrito. Iniciemos
nuestro estudio de cada uno de los temas que conforman la lección de la semana. Deuteronomio en el resto del Antiguo Testamento. El libro de la ley. Recordemos nosotros lo que menciona Segunda de Reyes, capítulo 22. En Segunda de Reyes se nos presenta la historia de Josías, que a los 8 años se sentó en el trono. Pero antes leamos Segunda de Reyes 22:16. Así dijo Jehová: he aquí yo traigo sobre este lugar y sobre los que en él moran todo el mal de que habla este libro que ha leído el rey de Judá. Todo el mal que estaba escrito en las maldiciones registradas en Deuteronomio. Si el pueblo desobedecía vez tras vez, sería llevado al exilio, sería expulsado de la tierra que fluye leche y miel. Y eso estaba pronto a cumplirse. Decíamos que Josías subió al trono a los 8 años. 10 años después de haber subido al trono, Josías envía a Safán, el escriba, a la casa de Dios para dar un mensaje al sumo sacerdote Hilcías, porque se estaba reparando el templo. Recordemos que el templo de Dios, desde los tiempos de Manasés, realmente habían sido abandonados y estaban en escombros. Manasés prácticamente cerró todo. Vino posteriormente Amón con un breve reinado, siguió la línea de Manasés. Entonces, en este país, en el país que Dios eligió, esa nación, había un caos espiritual. Josías decidió emprender la restauración. Y cuando Safán va donde Hilcías, le da las indicaciones que el rey le dio, Hilcías le comunica a Safán: hemos hallado el libro de la ley. Safán lleva el libro donde Josías escucha lo que dice este libro, y Josías inmediatamente llama a un grupo de personas, una comisión, para que vaya donde Hulda, la profetisa Hulda, y pregunte cuál es el mensaje para esos días. Hulda inmediatamente da el mensaje. Todo lo que está escrito está próximo a cumplirse. Pero Dios le asegura a Josías que él no vería la destrucción de Jerusalén. Josías decide hacer una gran reforma. Invita al pueblo a concentrarse, a escuchar el libro de la ley. Y tras la lectura del libro de la ley, ellos entran en pacto. Ellos se comprometen a obedecer toda la palabra de Dios. Josías hizo algo distinto a lo que el abuelo Manasés, lo que el impío Amón, su padre, habían hecho. Él hizo algo distinto. Él decidió buscar a Dios. Él decidió buscar a Dios. Y tras todas las reformas que hizo durante el reinado de Josías, el pueblo buscó a Dios. Pero lamentablemente, este pueblo no había circuncidado su corazón. Se cumplió ahí aquel dicho de rey temeroso, pueblo temeroso; rey impío, pueblo impío. ¿Cuál es la condición actual de nuestra vida? ¿Qué reformas necesitan darse en nuestra vida? Josías hizo una gran reforma, no solo en la nación, sino en su propia vida, y buscó hacer esa reforma en la vida de las personas. Pero ¿qué reformas necesitamos hacer en nuestras vidas? ¿Qué reformas?
no demoremos. Hagamos las reformas que necesitamos hacer, aquellas cosas que nos separan, nos alejan de Dios, aquellos que bloquean nuestra relación con Dios. Pidamos al Señor que nos dé mucha sabiduría, mucho discernimiento para saber exactamente cuál es la reforma que debemos de hacer. Nehemías 9:6. Tú solo eres Jehová. Tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos, con todo su ejército, la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos, y tú vivificas todas estas cosas, y los ejércitos de los cielos te adoran. Nehemías 9:6. Los cielos de los cielos. ¿Qué quiere decir esta expresión, los cielos de los cielos? Nehemías nos invita a adorar al Creador, volvernos a Dios, reconocerlo como nuestro Creador, como nuestro Señor. En Deuteronomio 10:14 se habla de los cielos de los cielos, y esta expresión se repite 6 veces en el Antiguo Testamento. Lo encontramos en Primera de Reyes 8:27, Segunda de Crónicas 2:6 y 6:18, en la oración que hace Salomón aquel día cuando el templo es dedicado. También lo encontramos en la oración de los levitas, Nehemías 9:6, texto que acabamos de leer, y también lo encontramos en el Salmo 68:33 y 148:4, los salmos de David. Esta expresión, los cielos de los cielos, nos habla de la majestad y el poder y la grandeza de Dios, y se usa siempre en el contexto de la adoración. Adorar a Dios, los cielos de los cielos, la grandeza de Dios. Después de haber leído el libro de la ley, Nehemías 8:18, los levitas elevaron su oración para adorar a Dios por su poder creador y por la forma en que actuó durante toda la historia del pueblo de Israel. Dios había cumplido su promesa de restaurarlos. Ellos estaban nuevamente en la tierra que fluye leche y miel. Aunque en esta ocasión, esta tierra estaba desierta, abandonada. Pero ellos entienden que Dios ha cumplido su promesa. Lo reconocen como el Creador. Deciden adorar al Señor, y la invitación para nosotros también es: adora a Dios. Adora a aquel que hizo los cielos y la tierra. Adora a aquel que es el Señor en los cielos y en los cielos de los cielos. Él es el Señor de tu vida. ¿Le estás adorando a Él? ¿Le adoras a Él cada día? En Deuteronomio, en Jeremías. Si hay alguien que cita constantemente Deuteronomio, es Jeremías. Jeremías 29:13 nos dice: y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Jeremías utiliza la palabra circuncisión del corazón. ¿De dónde saca esa verdad? De Deuteronomio. Jeremías cita Deuteronomio 4:29 en el contexto del cumplimiento de la profecía divina: os esparcirá entre los pueblos. Deuteronomio 4:27. Jeremías vez tras vez anuncia al pueblo, porque él es el profeta que vive en los umbrales del final de la historia de ese reino que Dios levantó, reino de Israel, que pronto sería llevado al exilio a Babilonia, y desde allí, en el trono de David, no se sentaría otro rey hasta que se siente
el Rey de Reyes, Cristo Jesús. En ese momento, una parte de Israel ya estaba cautiva en Babilonia cuando Jeremías escribe su carta o cuando Jeremías está predicando al pueblo. ¿Y por qué estaban cautivos? A causa de sus pecados. Después de todo, la permanencia en la tierra prometida estaba condicionada a su obediencia. Deuteronomio 4, 25 y 26. Jeremías 7, 4, 7. Hasta aquí, en las lecciones anteriores, hemos visto cómo es que Dios le dice: ustedes van a entrar, ustedes ingresan, pero van a tomar la tierra bajo estas condiciones. La solución propuesta a través de Moisés y ratificada a través de Jeremías consistía en un cambio de actitud, buscar a Dios de todo corazón. Solo entonces podremos recibir las bendiciones del pacto. Me buscaréis y me hallaréis. Esa es la promesa de Dios. ¿Y dónde lo encontramos? En Deuteronomio. Deuteronomio en el resto del Antiguo Testamento, Deuteronomio en las prédicas de Jeremías, Deuteronomio. La invitación para este pueblo era: si ustedes me buscan, me van a encontrar. Ya en los tiempos de Jeremías, esta profecía del exilio estaba dicho. Ahora Jeremías les dice: entréguense a los babilonios y van a vivir. Y luego van a ser restaurados. Van a prosperar ustedes ahí en Babilonia. Pero mucha gente no quiso obedecer a la palabra de Jeremías y prefirió escuchar al falso profeta que en ese tiempo existía. Jeremías 29, me buscaréis y me hallaréis. Busquemos a Dios cada día, pero hay que buscarlo de todo corazón y pidamos cada día que el Señor circuncide nuestros corazones para que le busquemos, le adoremos, para que nos convirtamos cada día a nuestro Dios. ¿Qué pide Jehová de ti? Pregunta Miqueas. ¿Qué pide? Y Miqueas mismo responde: la obediencia. Miqueas 6:8 dice a la letra: hombre, te ha sido declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar la misericordia y caminar humildemente ante tu Dios. ¿Qué pasaje cita Miqueas? Deuteronomio 10, 12, 13. Aunque lo hace en el sentido inverso. Pero como vemos, las grandes verdades que nosotros hemos ido estudiando y que nos fascinan cuando leemos Miqueas, cuando leemos Daniel, Deuteronomio, ya estaban dichas en el Antiguo Testamento, en Deuteronomio. Incluso el primer gran mandamiento, ¿dónde lo encontramos? En Deuteronomio. Entonces Miqueas nos dice: hacer justicia es lo que nos pide Dios. ¿Qué es hacer justicia? Guardar los mandamientos. Amar la misericordia. ¿Qué es amar la misericordia? Amar y servir a Dios. ¿Qué nos pide Dios? Caminar humildemente ante tu Dios. ¿Y qué significa caminar humildemente ante nuestro Dios? Temer a Dios y andar en sus caminos. Aunque el mensaje es el mismo, el contexto no. Había una apariencia de piedad, pero un comportamiento injusto contra los débiles y necesitados. Podemos ver Miqueas 6, 10, 11. Por eso era primordial hacer justicia, traer sacrificios para demostrar el amor a Dios y hacer profesión de humildad ante los demás. Tiene poco sentido cuando se vive en desobediencia flagrante. Debemos tener siempre presente lo que dice Santiago cuando habla de la fe. Que tu fe se muestre por medio de las obras, de tus obras. Que tu fe, ¿no?
se muestre por medio de tus obras. Hay mucha gente que dice creer en Dios, pero no. Entonces, ¿qué está pidiendo aquí Miqueas? Que nosotros nos volvamos a Dios, que obedezcamos a Dios, que cumplamos con nuestra parte del pacto. Dios ha cumplido su parte del pacto. Y hoy en el presente es lo mismo, el mensaje es el mismo. Aprendamos a obedecer a Dios, aprendamos a cumplir con nuestro pacto. El estudio se cierra con la oración de Daniel. Y Daniel ora pidiendo la restauración. Cuando vimos la parte de Nehemías, ya este grupo había vuelto a Jerusalén. Pero Daniel hace su oración cuando él ve que la profecía de los 70 años que había hecho Jeremías estaba por cumplirse. Volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Dice Daniel 9:3, la oración intercesora de Daniel. En esta oración Daniel cita 2 veces la ley de Moisés, en Daniel 9:11 y en Daniel 9:13. Por ejemplo, en el 13 dice, conforme está escrito en la ley de Moisés, todo este mal vino sobre nosotros y no hemos implorado el favor de Jehová nuestro Dios para convertirnos de nuestras maldades y entender tu verdad. La primera, lo que está en el versículo 11, ¿no? Y permítanme leerlos. Todo Israel traspasó tu ley, apartándose para no obedecer tu voz, por lo cual ha caído sobre nosotros la maldición y el juramento de que está escrito en la ley de Moisés, siervo de Dios, porque contra él pecamos. Lo que dice el versículo 11 ayuda a Daniel a reconocer las causas por las cuales Israel fue deportado. Y lo que dice el versículo 13 le ayuda a entender la justicia de Dios y su misericordia. Dios había castigado a su pueblo por su rebelión, tal como lo había anunciado, tal como estaba escrito. La palabra de Dios se cumple. Sin embargo, hay esperanza, porque también la promesa de restauración está escrito en Deuteronomio 4:30-31. Si imploran a Dios y se convierten de sus maldades, Dios les restaurará. Eso estaba escrito. Y ahora, confiando en esa promesa, Daniel suplica a Dios para que su pueblo sea restaurado, para que sus hermanos vuelvan a Jerusalén, a levantar el templo, a adorar al Dios vivo. Hoy podemos acercarnos a Dios con la misma confianza que Daniel tenía en las muchas misericordias de Dios. Recordemos aquel pasaje de Hebreos. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para hallar el oportuno socorro, para hallar restauración. ¿Has caído? ¿Has tropezado? ¿Has pecado? El Señor nos promete que si nosotros volvemos a Él con corazones sinceros, Él nos va a restaurar. Dios requiere que confesemos nuestros pecados y humillemos nuestro corazón ante Él, pero al mismo tiempo debiéramos tenerle confianza como a un Padre tierno que no abandonará a aquellos que ponen su confianza en Él. Deuteronomio en el resto del Antiguo Testamento. Josías hizo una gran reforma. Nosotros necesitamos cada día hacer reformas en nuestra vida espiritual. Nehemías invitó al pueblo a adorar a Dios, a adorar al Creador. Cada día hemos de adorar a nuestro Dios porque Él es nuestro Creador y Salvador. Jeremías invita al pueblo a convertirse, a buscar a Dios y que la promesa de Dios es que Él ha de ser hallado. Busquemos a Dios cada mañana,
cada primera hora del día. Y hemos de hallar a Dios porque Él así lo ha prometido. Me buscarás y me hallarás. Miqueas pregunta: ¿qué pide Jehová de ti? La obediencia, que cumplamos con nuestra parte del pacto. Cuando decidimos bautizarnos, hacer público nuestro pacto con Dios, aceptamos servir a Dios, cumplamos con nuestra parte del pacto. Y la oración de Daniel suplica la restauración. Has pecado, has caído. Si hay dolor en tu corazón, la promesa de Dios es de que hemos de ser restaurados. Hay perdón de Dios para cada uno de nosotros. La única condición es que nos acerquemos a Él con corazones sinceros, con corazones circuncidados. Permitamos que Él haga esa obra de circuncidar nuestros corazones. Las grandes verdades de Deuteronomio se cumplieron al pie de la letra. Las promesas de Dios para nuestros tiempos se cumplirán al pie de la letra. Que Dios te bendiga.